Hola a todos, buenas noches. Qué bueno que ya están conectados porque tenemos una serie. Hoy inicia una serie impresionante en temas cortos de 30 minutos, pero muy importantes para cada uno de nosotros. Es importante que junto con tu familia puedas escucharlos y sabes que sobre todo compartirlos a través de las redes sociales, porque son muy importantes para nosotros, traerán una enseñanza que va a marcar por completo nuestras vidas. Quiero darte solamente una pequeña introducción sobre algunos de los temas. Vamos a hablar acerca del juicio que tuvo que pasar el Señor. También vamos a hablar acerca de la pasión, todo el sufrimiento que Él pasó por ti y por mí. También vamos a hablar acerca de la tumba. ¿Qué sucedió realmente? ¿Qué acontecimientos hubo durante el tiempo de la tumba y después cuando salió de ella? A veces como que no tenemos muy claros los conceptos. Bueno, esos conceptos serán solucionados en esta serie. Y por último, tenemos la resurrección este domingo, por lo cual no te puedes perder ninguno de estos capítulos. Es más, puedes guardarlos, almacenarlos y siempre tenerlos de una manera fresca. Yo te invito a que te quedes con nosotros, a que puedas escuchar a cada uno de ellos. Te vas a sorprender que en tan poco tiempo podamos aprender tanto. Así que, ¿qué les parece si empezamos con este primer tema en este día? Recuerden que es jueves, viernes, sábado y domingo. No te lo puedes perder. Hoy iniciamos con un tema muy importante, al cual le vamos a pedir a Christopher que sea él que nos hable acerca del juicio que llevó el Señor Jesús por nuestra causa. Gracias, iglesia, por conectarte con nosotros. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, el juicio. El domingo pasado estuvimos hablando acerca del Getsemaní. Nos quedamos en la última cena justo antes del Getsemaní. Cómo el Señor compartió el pan con sus discípulos y Él se estaba preparando para lo que venía más adelante. Inmediatamente después de la última cena, ellos se dirigieron al Monte de los Olivos, justamente el lugar Getsemaní. Y en ese lugar el Señor se llevó a 3 de sus discípulos, con los cuales Él quería tener un momento de intercesión. Dice la palabra que a una distancia de un tiro de piedra, Jesús se alejó de sus discípulos y Él empezó a orar. ¿Por qué? Porque sabía lo que iba a acontecer. Él iba a ser crucificado, Él iba a ser enjuiciado, iba a morir por todos nuestros pecados. Y qué bueno que estamos tratando esto justamente en estas fechas que se conmemoran la Pascua, el momento en que Jesús dio su vida por ti y por mí. Y mientras Él oraba con sus discípulos, ellos se quedaron dormidos. Yo aquí lo único que puedo entender que fueron 3 ocasiones que ellos se quedaron dormidos, es de que muchas veces el Señor nos está hablando y solo nos mantenemos despiertos cuando escuchamos su voz. Pero ¿qué pasa cuando por un momento el Señor guarda silencio? Nos enfriamos, nos cansamos y entonces nos dormimos. Por eso es tan importante que día a día, como dice la palabra, cada día se encendía un fuego en el altar. Así tiene que ser nuestra comunión con Dios. Cada día tenemos que buscar de Él, tenemos que aprender de Él y saber qué es lo que tiene para nosotros. Estemos despiertos, iglesia, para estas palabras que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y la tercera ocasión, mientras Jesús oraba y lloraba, incluso un ángel se manifestó ahí con Jesús, dice la palabra en los evangelios. Pero terminando eso, fue con sus discípulos diciéndole: ¿aún quieren seguir durmiendo? ¿Aún quieren seguir descansando mientras yo oro? Y ellos queriendo orar de nuevo, Jesús dijo: ya es tarde, porque ahora vienen por mí. Y entonces vino el momento de la traición. Una multitud de personas se acercó a Jesús, y cuando me refiero a una multitud no fueron 20, ni 50, ni 100. Entre 400 a 600 personas fueron por Jesús. ¿Te imaginas que 600 personas fueran por ti nada más? Y tú tratando de echarte a correr o moverte hacia dónde vas. Pero lo importante es de que Jesús no se resistió. Y se acercó Judas con Jesús. Y vamos a leer lo que pasó. Mateo 26 del versículo 48. Vamos a empezar a leer desde ese versículo. Dice la palabra, y la voy a leer en la versión NTV. Dice: el traidor Judas había acordado con ellos una señal. Sabrán
¿a cuál arrestar cuando yo lo salude con un beso? Entonces Judas fue directamente a Jesús y lo saludó diciéndole, Rabí, o sea, maestro. Exclamó y le dio un beso. Jesús dijo, amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer. Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Entonces aquí lo que está pasando es de que Jesús fue entregado con un beso. Esa era la señal que Judas había acordado. Por 30 monedas de plata traicionó al maestro. Con un beso. Y la actitud de Jesús fue decir, amigo mío. Aquí no fue sarcástico Jesús, sino habló con verdad. A veces nosotros traicionamos a Jesús, pecamos en su nombre, maldecimos, y a pesar de eso, la actitud de Jesús no es una actitud que viene y condena, sino es una actitud que viene con amor. Y si tú estás en esta situación donde has traicionado a Jesús, has pecado, Jesús se acerca contigo día a día diciéndote, amigo mío, aquí estoy. Qué impresionante, qué actitud de Jesús. Me encantaría ser como Él, pero estamos en esto, trabajando. Y algo importante, vamos a seguir leyendo el siguiente versículo. Dice, pero uno de los hombres que estaba con Jesús, hablando del apóstol Pedro, sacó su espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Él era Malco, el soldado. Y Jesús dijo, guarda tu espada. Los que usan la espada morirán a espada. Y más adelante en unos versículos, Jesús dice, en el versículo 55, le contestó a la multitud que venía con antorchas, con espadas, con instrumentos para matar. Dijo, ¿acaso soy yo un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando ahí todos los días, pero todo esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las Escrituras. Y en ese momento todos los discípulos se echaron a correr, abandonaron a Jesús, huyeron, y la multitud se llevó a Jesús. Jesús era un hombre de paz. Y si tú piensas que la violencia, que nuestra mano propia es la verdad para traer justicia, déjame decirte que así no funciona el mundo. Jesús nos llama a ser pacificadores. Claro que hay que ser violentos con nuestras decisiones. Tenemos que entender que el venir a Cristo es dar todo lo posible a Él, pero siempre buscar la paz. Y como hay un versículo en la palabra que dice que te mantengas en paz con todos los demás. Después de que fue arrestado, fue llevado a la casa de Anás. Anás era el ex sumo sacerdote. En ese momento no era el sumo sacerdote, pero era el suegro de Caifás. Caifás era el sumo sacerdote en ese momento. El sumo sacerdote es el sacerdote que tiene toda la responsabilidad y el cual hace expiación por el pueblo una vez al año. Entonces fueron a la casa de Anás. Mientras tanto están en la casa de Anás para enjuiciar a Jesús. Esto pasó en la madrugada, en la noche, cosa que normalmente un juicio no se llevaba por ahí, no se llevaba a esos horarios. Pedro niega a Jesús, aquel Pedro que dijo, Señor, yo te seguiré hasta el fin del mundo. Y Jesús le dijo, calladito, te ves más bonito porque me negarás. Y ahí, en esa casa, Pedro negó a Jesús. Y entonces Anás, el ex sumo sacerdote, interroga a Jesús. Vamos a leer Juan capítulo 18, versículo del 19 en adelante. Y dice la palabra: adentro el sumo sacerdote comenzó a interrogar a Jesús acerca de sus seguidores y de los que le había enseñado. Jesús contestó: todos saben lo que yo enseño. He predicado con frecuencia en las sinagogas y en el templo, donde se reúne el pueblo. No he hablado en secreto. ¿Por qué me hacen a mí esta pregunta? Pregúntales a los que me oyeren. Ellos saben lo que he dicho. Jesús nunca fue alguien que ocultó lo que decía o lo que predicaba. Y nunca se han preguntado por qué fueron en la noche por Jesús. ¿Por qué no fueron en el templo mientras Él enseñaba?
porque en palabras no le ganaban al maestro. En sabiduría, Jesús era la sabiduría misma. Ellos tenían, como lo dice un evangelio, que moverse en la oscuridad, en las tinieblas, porque lo que estaban haciendo pertenecía a las tinieblas. Y entonces dice: entonces uno de los guardias del templo que estaba cerca le dio una bofetada a Jesús. ¿Esa es la forma de responderle a un sumo sacerdote?, preguntó. Jesús contestó: si dije algo indebido, debemos demostrarlo, pero si digo la verdad, ¿por qué me pegas? Entonces Anás ató a Jesús y lo envió a Caifás, el sumo sacerdote en turno. Aquí lo que está diciendo la palabra de Dios es de que Jesús recibió el primer golpe en ese momento. El primer golpe que venía seguido de ciertos latigazos, de ciertos escupitajos de la misma crucifixión. Y me parece curioso porque Jesús habló precisamente de esto. En Lucas 6, Él dice: si alguien te da una bofetada, si alguien te lastima, mientras la ley dice ojo por ojo, diente por diente, Jesús dijo: si alguien te lastima, ponle otra mejilla. Ahí se cumplió un mensaje que Jesús estaba enseñando, y nos damos cuenta de que nuestro Señor vivía lo que predicaba. ¿Le costó? Creo que sí, le costó mucho. Pero ¿cómo nos enseña que Jesús hablaba y hacía? Después de eso, fue llevado Jesús ante Caifás, el sumo sacerdote en turno. Pero mientras tanto, Pedro negó por segunda vez, y una hora después de eso, Pedro lo negó por tercera vez, donde un familiar de Malco, a quien le había cortado la oreja, dijo: tú eres un seguidor de Cristo. Curioso, porque el último milagro de sanidad de Jesús fue sanar la oreja de Malco, sanar a sus enemigos. Híjole, imagínate que tu última obra en esta tierra sea bendecir a tus enemigos. Yo creo que tú y yo tal vez nos costaría mucho, pero el Señor nos está enseñando esto. Y de aquí la tradición judía, dice la palabra que cuando Pedro lo negó por tercera vez, escuchó al gallo cantar, y cuando lo escuchó cantar, uno de los evangelios dice que la mirada de Jesús y la de Pedro se encontraron, porque Pedro estaba cerca, y se acordó que Jesús le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y lloró amargamente, lloró en arrepentimiento Pedro. Más adelante pues hubo un encuentro entre Jesús y Pedro donde todo se pudo haber arreglado. Pero la tradición judía dice que a partir de ese momento, cada vez que Pedro escuchaba el cantar del gallo, él caía de rodillas y lloraba. Acuérdate cuando el Señor te sacó de la vida que tenías. Y yo creo que cada uno tenemos ese gallo que cada vez que suena nos acordamos de la misericordia de Dios, de dónde nos ha sacado. Y si es la primera vez que tú estás escuchando un mensaje como este, déjame decirte que Dios viene a demostrarte amor, sin importar lo que tú hayas hecho en su contra o en tu contra. Dios quiere venir y entrar a tu vida, darte ese perdón que tanto necesitas. Y todos aquellos que ya llevamos tiempo en Cristo, cada vez que escuchamos ese gallo, podemos agradecer a Dios y decir: tu misericordia es fiel en todo momento, Señor. Ya una vez que lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote en turno, tuvieron tantas discusiones y testigos falsos para tratar de enjuiciar a Jesús. Y trataron de armar hasta un complot diciendo: este testigo ha escuchado esto, este testigo ha escuchado esto de Jesús. Y todos se contradecían unos a otros, porque nadie encontraba con qué señalar a Jesús, hasta que le preguntan que si él era el Hijo de Dios. Y Jesús responde: si tú lo dices, yo soy. En ese momento
Caifás dijo: lo han escuchado, no necesitamos testigos, llevémoslo ante Pilato. Y lo llevan ante Pilato, y mientras lo llevan ante Pilato, Judas había visto también cómo lo habían golpeado con cañas, le habían escupido, le habían puesto una túnica para burlarse de Jesús, y Judas se arrepintió tanto en su corazón por haber traicionado a Jesús. Y Judas va con los sacerdotes y les dice: ¿saben qué? No lo pensé bien, quiero regresarles las 30 monedas de plata, aquí están, perdónenme, regrésenme a Jesús. Y los sacerdotes dijeron: ya no queremos tu dinero. Entonces Judas, en ese enojo, avienta las monedas y él se va corriendo y se ahorca, se quita la vida. Yo sé que a veces tú y yo cometemos muchas situaciones incorrectas, pero la solución no es quitarnos la vida, la solución no es olvidarnos de Dios, no, la solución era acercarnos a Cristo. Si Judas se hubiera acercado a la cruz y se hubiera arrepentido de corazón, hubiera cedido, entonces el perdón hubiera llegado a su casa, pero no lo hizo. Y cuando Judas entrega las monedas de plata, se cumple una profecía que está en Zacarías capítulo 11, versículo 12 y 13. Vamos a leerlo. Zacarías capítulo 11. Y dice la palabra: así que les dije, si les parece bien, páguenme lo que consideren que merezco, pero solo si quieren. Entonces ellos valuaron mi pago en 30 piezas de plata. Luego el Señor me dijo: arrójalas al alfarero, esta magnífica cantidad con que me evaluaron. Así que tomé las 30 monedas y las lancé al alfarero en el templo del Señor. Esta profecía se cumplió cuando Judas aventó las monedas. En la casa de Pilato, cuando llegaron con Jesús, esta turba, estos sacerdotes, dice la palabra en Lucas capítulo 23, versículo del 1 al 7. Dice: entonces todo el concilio llevó a Jesús ante Pilato, el gobernador romano. Comenzaron a presentar su caso. Este hombre ha estado llevando al pueblo por el mal camino al decirles que no paguen los impuestos al gobierno romano y al afirmar que él es el Mesías, un rey. Entonces Pilato, el cual no era judío, era romano, le preguntó a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: tú lo has dicho. En otra versión dice: yo soy. Pilato se dirigió a los principales sacerdotes y a la multitud y les dijo: no encuentro ningún delito en este hombre. Pero ellos insistían: con sus enseñanzas causa disturbios por donde va en toda Judea, desde Galilea hasta Jerusalén. Y aquí viene algo importante. Y preguntó Pilato: ¿es Galileo? Cuando le dijeron que sí, Pilato lo mandó a Herodes de Antipas, porque en Galilea estaba bajo la jurisdicción de Herodes, y dio de casualidad que se encontraba en ese momento en Jerusalén. En ese momento Herodes y Pilato no tenían una buena relación. Y Pilato dijo: bueno, no encuentro ninguna falla en él, no encuentro con qué señalarlo, no ha pecado, no ha hecho algo en contra de sus leyes ni de las nuestras. Pero bueno, si él es de aquí, enviémoslo con el responsable de eso, de Galilea, que era Herodes. La multitud estaba enardecida por querer crucificar a Jesús. Herodes, el cual recibió a Jesús, tenía tanta inquietud de saber de él porque ya había escuchado quién era Jesús. Y Herodes quiso preguntarle a Jesús ciertas cuestiones o dudas que tenía. Tal vez era más una situación de morbo, pero Jesús no respondió nada. Hizo que se molestara tanto Herodes que dijeron: ¿saben qué? Regrésenlo con Pilato. Y regresó con Pilato para ser enjuiciado. Algo curioso de esto es de que los judíos en un día, ellos no podían enjuiciar, condenar y crucificar a alguien, porque tenían una ley, tenían un reglamento. Pero no fue en este caso.
Porque los sacerdotes estaban tan enojados con Jesús que lo hicieron de una manera ilegal. Este juicio, hay tantas contradicciones ante la ley judía y romana que no se debió llevar a cabo, pero así se llevó. Porque el enojo de la gente era tal que solo lo querían ver muerto. ¿Y por qué querían crucificarlo? Porque la palabra en Deuteronomio dice que aquel que fuera puesto en un madero sería maldito. Y con ello ellos pensaron, si él es maldito, no hay oportunidad de que sea Dios. Por último, quiero que vayamos a Isaías 53. Isaías 53, vamos a leer desde el versículo 2. Dice: mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. En ese momento de la crucifixión dice, no había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. No había nada de hermosura en Jesús, de tantos golpes, latigazos. Describe que uno de los látigos en la punta tenía puntas de plomo que lastimaron a Dios. Él conoció el dolor en ese momento y él ya sabía a lo que se iba a presentar y aún en el Getsemaní él oró y dijo: Señor, si es posible que esta copa pase de mí, que así sea, pero que sea tu voluntad. Nosotros le dimos la espalda. Una vez un amigo me dijo: los romanos crucificaron a Jesús, los católicos, los judíos, los cristianos. Siempre tratamos de echarle la bolita a otro, pero la realidad es que no. Por eso Jesús dijo: nadie me está quitando la vida, sino yo le estoy dando. Y si murió por alguien, es por ti, para darte vida eterna. Porque tus pecados no pudieron haber sido limpiados con una sangre de un cordero impuro. Necesitábamos la perfección de un sacrificio, el cual fue Jesús. Versículo 7 dice: fue oprimido y tratado con crueldad, sin embargo no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio a sus trasquiladores, no abrió su boca. Jesús durante todo su juicio no habló, no se quejó, no dijo: ¿por qué, Dios? ¿Por qué a mí? ¿Dónde está tu propósito? ¿Dónde está lo que tú deseas? Iglesia, Jesús fue condenado injustamente, pero ve la parte positiva de esto, es de que Él dio su vida por ti. Tus pecados, tus maldades, tus acciones, Jesús las llevó a la cruz. Y sin importar en la situación que estés, Él está con los brazos abiertos, esperando que tú te acerques a Él, porque Él ya nos ha llamado. Recordemos esta muerte de Jesús todos los días y vivamos conforme a su voluntad. Ese flagelo, ese dolor. Padre, gracias porque sabemos que tú has sufrido por cada vez que te hemos dado la espalda, por cada vez que te hemos rechazado en lo que hablamos, en lo que publicamos. A veces decimos somos cristianos cuando nuestro actuar no coincide con el tuyo, Señor. Perdónanos si hemos pecado contra ti. Perdónanos si hemos pecado contra
a alguno de nosotros y trae tu salvación a nuestra casa. Así como Pedro, podemos estar arrepentidos y venir a ti, Señor. Pero no queremos tomar la postura de Judas, el cual optó por la muerte. Nosotros queremos vida eterna. Tu sacrificio no fue en vano, Señor. Queremos entregarte nuestra vida con una acción de agradecimiento y gratitud a ti. Amén. Iglesia, Dios tiene temas importantes para cada uno de nosotros en estos días. Te pido que te conectes y que entendamos día a día el sacrificio de Jesús. Un juicio que no tenía justificación, pero fue un juicio por amor a mí y a ti. Dios te bendiga, iglesia. Nos vemos el día de mañana.